Buenas noches. Mi nombre es Daniel y soy originario de la Ciudad de México. Desde hace mucho tiempo escuchaba rumores sobre un edificio extraño en la colonia Roma, al que todos llaman la Casa de las Brujas. Desde niño me intrigaba esa construcción antigua que se alzaba imponente entre calles bulliciosas, con su fachada deteriorada y sus ventanas que parecían ojos vigilantes. Los vecinos solían decir que dentro se aparecía una mujer que practicaba magia oscura, conocida como Pachita, y que sus rituales todavía impregnaban cada pared. Yo nunca creí en esas historias, pero confieso que cada vez que pasaba frente a ese edificio, un escalofrío me recorría la espalda. Con los años me volví más curioso, casi obsesionado. Quería comprobar por mí mismo si lo que la gente decía era verdad o simple folclore urbano. Una noche, después de varias conversaciones con amigos que también habían escuchado los rumores, decidimos entrar. Éramos tres: Javier, un compañero de la universidad; Luis, mi mejor amigo desde la infancia; y yo, con una mezcla de emoción y temor que me hacía sudar las manos incluso antes de acercarnos. Era un viernes, cerca de la medianoche. La ciudad aún respiraba su ruido habitual, pero frente a ese edificio, el ambiente era distinto. No se escuchaban risas, ni autos, ni el típico bullicio. Todo parecía suspenderse alrededor de la Casa de las Brujas. La fachada mostraba ladrillos húmedos, balcones oxidados y ventanas rotas que dejaban ver la oscuridad interior como bocas abiertas. Nos miramos, sin decir palabra, y cruzamos la entrada principal, una puerta pesada de madera que se abrió con un gemido largo, como si se quejara de nuestra intromisión. Al poner un pie dentro, lo primero que notamos fue el olor. Una mezcla de humedad, polvo viejo y algo más que no logramos identificar. El aire era denso, casi sólido, y cada respiración se sentía como tragar un líquido frío. La luz de la calle apenas se filtraba por las grietas, dejando ver un vestíbulo amplio con escaleras que subían hacia lo desconocido. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y grafitis recientes, pero debajo de esas marcas se alcanzaban a distinguir símbolos extraños, figuras circulares y líneas que parecían haber sido pintadas hacía mucho tiempo. Avanzamos con linternas pequeñas. Cada paso sobre el suelo de madera producía un crujido inquietante que resonaba demasiado fuerte, como si la casa multiplicara el sonido para recordarnos que no éramos bienvenidos. Javier intentaba bromear para aliviar la tensión, pero su voz temblaba. Luis, por el contrario, permanecía en silencio, con el rostro serio y los ojos muy abiertos. Subimos al primer piso. El pasillo era largo, flanqueado por puertas cerradas y ventanas cubiertas de polvo. Una ráfaga de aire helado recorrió el corredor, apagando casi por completo la linterna de Javier. Sentí un escalofrío tan intenso que tuve que detenerme. Fue entonces cuando lo escuchamos, un susurro lejano, como si alguien hablara desde las profundidades de la casa. No entendimos las palabras, pero era una voz femenina, suave, casi melódica. Nos quedamos inmóviles, con el corazón acelerado, tratando de convencernos de que quizá era el viento colándose por alguna grieta. Decidimos continuar. Llegamos a una sala amplia, con el techo alto y restos de muebles cubiertos de polvo. En una esquina había un espejo roto, cuyas piezas reflejaban la luz de las linternas de manera distorsionada. Me acerqué y por un segundo juraría haber visto un rostro detrás del mío. Parpadeé y solo vi mi propio reflejo fragmentado. No dije nada para no alterar más a mis amigos, pero sentí que algo nos observaba. Seguimos explorando hasta llegar a una escalera más estrecha que subía al segundo piso. El aire se volvía más pesado, y el silencio era tan profundo que podíamos escuchar los latidos de nuestro propio corazón. Fue entonces cuando vimos la puerta. Al final del pasillo había una habitación cerrada
con cadenas oxidadas y un candado viejo. El marco estaba cubierto de símbolos extraños, pintados en rojo oscuro, como si fueran marcas de protección o advertencias. Luis fue el primero en acercarse. Tocó las cadenas y éstas se movieron con un sonido metálico que retumbó en todo el piso. «Debe de haber algo importante aquí dentro», dijo, tratando de sonar valiente. Javier, nervioso, intentaba detenerlo. «Mejor no lo abras, hermano. Hay cosas que es mejor dejar como están». Pero yo, con el corazón latiendo desbocado y la mente dividida entre el miedo y la curiosidad, di un paso hacia adelante, coloqué mi mano sobre la cadena. Estaba fría, casi helada, como si hubiera estado sumergida en agua. Empujé la puerta suavemente, y para nuestra sorpresa cedió un poco, como si el tiempo hubiera debilitado la cerradura. El sonido del metal al romperse fue tan fuerte que todos contuvimos la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad más profunda que cualquier otra parte de la casa. El olor dentro era insoportable, humedad mezclada con hierbas secas y algo que recordaba a carne podrida. Alumbramos con las linternas y vimos un cuarto pequeño, cubierto de símbolos en las paredes, velas apagadas colocadas en círculo y restos de animales en el suelo. Todo indicaba que ese lugar había sido usado para rituales. Sentí un mareo repentino, como si el cuarto mismo nos rechazara. Luis susurró que debíamos salir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Tenía la sensación de que si me movía, algo despertaría. En ese instante, un golpe seco resonó dentro de la habitación, como si algo invisible hubiera caído con fuerza. Nos miramos aterrados. Javier soltó una maldición en voz baja, y Luis retrocedió hacia el pasillo. Yo apenas podía respirar. Algo nos estaba esperando ahí dentro. Nos quedamos paralizados frente a esa habitación. El golpe aún resonaba en mis oídos, como si las paredes lo hubieran absorbido para después devolverlo en un eco sordo. Luis fue el primero en retroceder unos pasos, con el rostro desencajado, mientras Javier alumbraba con la linterna hacia todos los rincones, sin encontrar nada. Yo, en cambio, sentía una fuerza extraña que me obligaba a quedarme allí, como si algo invisible me sujetara los pies y me empujara a observar con atención cada detalle. Dentro del cuarto, las velas apagadas parecían formar un círculo perfecto. En el centro había manchas oscuras que, al enfocarlas con la luz, descubrimos que eran restos secos, quizá de sangre. El aire era irrespirable, cargado de un olor metálico y penetrante que nos mareaba. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados en diferentes colores, algunos desvanecidos, otros recientes, como si alguien hubiera estado practicando rituales no hacía mucho tiempo. Lo inquietante era que esos signos no eran simples dibujos. Parecían tener movimiento propio, como si la luz de las linternas los hiciera palpitar. Luis murmuró que debíamos salir, pero antes de que pudiera dar un paso más, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El sonido metálico de la cadena sacudió nuestros nervios y todos gritamos al mismo tiempo. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla, pero estaba firmemente cerrada, como si nunca hubiera cedido. La linterna de Javier comenzó a parpadear, iluminando apenas el círculo de velas y las marcas en el suelo. En medio del silencio, escuchamos un murmullo. Al principio era débil, como un viento lejano, pero poco a poco se transformó en una voz clara, femenina, que parecía provenir de todas partes. Susurraba palabras que no comprendíamos, pero la entonación era hipnótica, como un cántico antiguo. Sentí un frío recorrerme la columna, un escalofrío tan intenso que casi me hizo caer. Javier apuntó la luz hacia el espejo que estaba recargado contra una de las paredes. El cristal estaba sucio, cubierto de polvo y manchas, pero de pronto se empañó desde adentro, como si alguien respirara del otro lado.
y allí, en el reflejo, vimos una silueta. Era una mujer delgada, con el cabello largo y oscuro que le cubría gran parte del rostro. Su boca se movía al mismo ritmo que el murmullo que llenaba el cuarto. Luis soltó un grito y lanzó su linterna contra el espejo. El cristal se resquebrajó, pero la figura seguía allí, como si nada hubiera ocurrido. Fue entonces cuando escuchamos claramente las palabras: «Todavía estoy aquí». El pánico se apoderó de nosotros. Javier golpeaba la puerta con desesperación, mientras yo trataba de mantener la calma, aunque sentía que mi mente se quebraba. El aire se volvió helado, tanto que nuestro aliento se hacía visible. De pronto, las velas se encendieron solas, una tras otra, iluminando el cuarto con una luz rojiza que hacía danzar las sombras en las paredes. En ese instante, algo invisible me empujó hacia el centro del círculo. Caí de rodillas y sentí como si 100 agujas heladas se clavaran en mi piel. Grité, pero mi voz se perdió en el murmullo que se había convertido en un canto ensordecedor. Vi de reojo cómo Javier y Luis intentaban arrastrarme fuera del círculo, pero era como si una fuerza los repeliera. Entonces, las cadenas de la puerta se soltaron solas con un ruido seco. La puerta se abrió de par en par, y una corriente de aire nos lanzó hacia atrás. Aprovechamos ese momento para salir corriendo del cuarto. Bajamos las escaleras sin mirar atrás, tropezando, cayendo, levantándonos de nuevo. El eco de esa voz nos perseguía. «Todavía estoy aquí, todavía estoy aquí». Llegamos a la calle jadeando, con el corazón a punto de explotar. La ciudad seguía igual de viva que siempre, con autos y gente caminando, como si nada hubiera pasado. Nos miramos, sin poder articular palabra. Cada uno llevaba el miedo grabado en el rostro. Esa noche juramos no volver jamás, pero como suele suceder con lo prohibido, la curiosidad se convirtió en obsesión. Pasaron los días y, en lugar de olvidar, lo que habíamos vivido nos perseguía en sueños. Javier decía que escuchaba esa voz cada madrugada, llamándolo por su nombre. Luis confesó que veía sombras moverse en su cuarto. Y yo empecé a encontrar símbolos dibujados en mis cuadernos, garabateados inconscientemente mientras escribía. Sabíamos que algo nos había seguido desde esa casa. Y aunque intentábamos ignorarlo, la idea de regresar para comprobar qué era realmente se volvió inevitable. Los días siguientes fueron un tormento. Creímos que al escapar de aquella casa todo terminaría, pero pronto descubrimos que lo que vimos esa noche no se quedó encerrado entre sus paredes. Javier me llamó la mañana siguiente, con la voz temblorosa, jurando que había despertado con un susurro en el oído, la misma frase que escuchamos en el cuarto: «Todavía estoy aquí». Luis, por su parte, me confesó que no pudo dormir. Aseguraba que cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de una mujer observándolo desde el rincón de su habitación. Y yo sentía que algo me acompañaba a todas partes. En mi propia casa, los espejos amanecían empañados con palabras apenas legibles, como si alguien respirara en ellos mientras dormía. Tratamos de convencernos de que todo eran alucinaciones producto del miedo, pero con cada noche la presión aumentaba. El peso de lo ocurrido no nos dejaba en paz. Fue Luis quien, una semana después, nos reunió y nos dijo lo que todos pensábamos, pero ninguno quería pronunciar. «Tenemos que regresar. Si no, esto nos va a seguir para siempre». Javier negó con la cabeza casi llorando, pero yo sabía que tenía razón. Lo que sea que habíamos despertado no nos dejaría tranquilos si no lo enfrentábamos. Así que pactamos volver al edificio, pero esta vez más preparados. Llevamos linternas nuevas, sal, algunas oraciones impresas y hasta agua bendita que conseguí en una iglesia cercana. El plan era entrar de día, con la esperanza de que la luz nos protegiera de aquello que nos había acechado en la oscuridad. Sin embargo, cuando llegamos,
La fachada del edificio parecía aún más siniestra bajo el sol. Las sombras se aferraban a sus muros, y el aire a su alrededor se sentía más frío que en el resto de la colonia. Entramos en silencio, escuchando solo el crujir del suelo bajo nuestros pasos. Todo estaba igual. El vestíbulo polvoriento, las paredes manchadas y los símbolos escondidos bajo grafitis. Pero había algo distinto en la atmósfera, una sensación de espera, como si la casa supiera que habíamos vuelto. Subimos directamente al segundo piso, hasta el pasillo donde se encontraba la habitación encadenada. Para nuestra sorpresa, la puerta estaba abierta de par en par, como si nos estuviera invitando a entrar. Dentro el círculo de velas estaba intacto, aunque ahora todas estaban consumidas hasta la base, dejando cera derretida en el suelo. Los símbolos en las paredes parecían más nítidos, como recién pintados, y el olor era insoportable, una mezcla de hierro, ceniza y algo podrido. Javier se quedó petrificado en el umbral, pero Luis y yo dimos un paso adentro. El aire era helado, tanto que podíamos ver nuestro aliento. De pronto, escuchamos un ruido proveniente del techo, como pasos arrastrándose lentamente por las vigas. Levantamos las linternas y vimos polvo caer. Luego, un golpe fuerte sacudió la habitación, y el espejo roto que habíamos dejado la primera vez estaba nuevamente entero, como si nada lo hubiera dañado, y en él, allí estaba la silueta de la mujer, más clara que nunca. Su rostro pálido nos miraba directamente, con ojos hundidos y una sonrisa imposible que parecía crecer mientras nos observaba. El murmullo comenzó otra vez, pero esta vez lo entendimos con claridad. No debieron volver. La voz resonaba en nuestros oídos y en nuestras cabezas al mismo tiempo. Luis comenzó a rezar en voz alta, pero las palabras se ahogaban con cada eco. Javier soltó la linterna, que rodó por el suelo, y corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe frente a él. Estábamos atrapados. Las velas se encendieron todas a la vez, iluminando el círculo con un resplandor rojizo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si alguien me clavara garras invisibles. Grité, pero mi voz se perdió entre el estruendo de golpes y susurros que llenaron la habitación. En el espejo, la mujer comenzó a moverse, acercándose, hasta que su mano salió del cristal como si fuera agua. Nos lanzamos contra la puerta, desesperados, mientras aquella mano alargada y cadavérica se extendía hacia nosotros. Luis gritaba que no la miráramos, que cerráramos los ojos, pero era imposible. El terror era demasiado fuerte. En ese instante, cuando la mano estuvo a centímetros de tocarme, un estruendo sacudió toda la casa. Las ventanas se quebraron al mismo tiempo y una corriente de aire nos arrojó fuera del cuarto contra la pared del pasillo. La puerta se cerró de golpe y el silencio regresó. Solo escuchábamos nuestra respiración agitada y el latido desbocado de nuestros corazones. Nos levantamos como pudimos y corrimos hacia la salida, sin mirar atrás, con la certeza de que habíamos escapado por muy poco. Sin embargo, en el fondo lo sabíamos. Aquello no había terminado. La mujer no era un recuerdo atrapado en esas paredes. Se había fijado en nosotros y ahora nos acompañaría a donde fuéramos. Y aquí voy a detenerme, porque lo que ocurrió después fue mucho más aterrador. Esa noche, cuando cada uno regresó a su casa, descubrimos que no habíamos escapado realmente. Lo que sea que habita en la casa de las brujas nos siguió, y lo que vivimos entonces supera cualquier relato anterior. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta si deseas escuchar la parte 2 de esta historia. Muy pronto revelaré el final, y te prometo que lo que tengo que contar será tan perturbador que quizá dudes en escucharlo estando solo. Lo que vi con mis propios ojos esa noche me marcó para siempre, y pronto lo compartiré contigo.